Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a continuar con el curso de probabilidades. El tema de esta semana, distribución conjunta para variables discretas. Más bien, o en general, ¿qué nos interesa ahora? Vean, habíamos visto cuando la variable era discreta, su distribución, ¿verdad? Cuando la variable es continua, su distribución. Y ahora queremos hacer distribución para vectores, básicamente. O sea, cuando tenemos varias variables y queremos una distribución conjunta de ellas. ¿Ok? Para eso tenemos la siguiente definición. ¿Ok? Si tenemos dos variables discretas, x y y, una función de distribución conjunta de esas variables es una función f que cumple las siguientes características. Primero, que f evaluado en xy para cualquier valor x en el rango x y y en el rango de y da mayor o igual a 0. Y la suma de todos los valores cuando x y y recogen su respectivo rango es 1. ¿De acuerdo? Además, esa función evaluada en x, y en el par x, y es la probabilidad de que la variable x tome el valor de x y, ¿verdad? Intersección, la variable y tome el valor de y. La probabilidad de que el vector x, y pertenezca a un conjunto C es sumar los valores de f, ¿sí? Para cada par que pertenezca a C, ¿de acuerdo? ¿Ok? En general, pues vean aquí que si hay más funciones, ¿verdad? Si x1, x2 hasta xn son variables aleatorias discretas, su función de distribución conjunta es la función f que va a tener n entradas donde, y eso en realidad es la probabilidad de que la variable 1 tome la primera entrada y la variable 2 tome la segunda entrada, etcétera, hasta que la variable enésima tome la última entrada. Bueno, esa es entonces la definición de distribución conjunta. ¿Eh? Ahí tenemos un teorema. Lo que nos da es otras distribuciones a partir de la distribución conjunta. Entonces, si f es la distribución conjunta de dos variables aleatorias discretas, x y z es una variable que depende de x y y, entonces la función de distribución de z la calculo de la siguiente forma. Vean que evaluada en z, ¿qué sería? Esto recuerden que es la probabilidad de que z sea igual al z pequeñito, pero z es g, es una función g que depende de x y de y. Entonces, esto en realidad es la suma, ¿verdad? De las probabilidades de que sucedan los valores x pequeño y y pequeño para, para los cuales G me da Z, ¿cierto? Es decir, voy sumando, voy viendo qué valores XY en el rango de X y Y, en los valores permitidos, cumplen que G de X, Y me da Z y una vez que obtengo esos valores, calculo la probabilidad de que ocupa cada uno de esos valores, pero esa probabilidad es la función F. Entonces obtenemos pues esta igualdad que tenemos aquí. ¿Ok? Por otro lado, la función marginal de X, ¿verdad? Es cuando yo calculo, utilizando la conjunta, vean que aquí, ¿qué era esto? Cuando vimos variables discretas. Esto es la probabilidad de que X sea igual a X, pequeñito, el valor X, la variable X toma el valor de X, sin importar cuánto sea Y. Entonces sería sacar la probabilidad de que X tome cada uno el valor fijo X y Y pueda tomar cualquier valor, ¿verdad?
por eso esa suma de probabilidades, similar a la función marginal de Y. ¿Ok? Bueno, entonces, ese teorema es importante, repito, nos da las marginales, ¿verdad? Si yo tengo la conjunta, puedo hallar solo la de X, solo la de Y, o la de cualquier variable que dependa de X y de Y. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Dice, en una canasta se tienen 5 bolas blancas, 6 bolas rojas y 7 verdes. Vean que en total hay 5 más 6 más 7. Hay 18 bolas. Se seleccionan sin reposición 3 bolas de la canasta, es decir, la sacan al azar. Y considere las variables X, me va a contar cuántas rojas saqué, y Y, cuántas verdes saqué. ¿Ok? Entonces, lo primero que me piden es determinar la función de distribución conjunta de X y Y, ¿ok? De esas variables. Entonces, fíjense bien, esa función que le llamamos F, evaluada en X, Y, en los valores X, Y, es la probabilidad de que la variable X sea X, el valor X, y la variable Y sea el valor Y. Es decir, que F de X, Y significa que este X pequeño es el número de bolas rojas extraídas y Y el número de bolas verdes extraídas. La probabilidad de sacar X rojas y Y verdes. Entonces, esa probabilidad en realidad la saco por Laplace. Casos totales de 18 bolas, estoy sacando 3, ¿verdad? Sacamos 3 bolas. De las rojas quiero X, de las verdes quiero Y. Y entonces, de las otras que son blancas, de las 5, como en total saqué 3 y quiero X rojas y Y verdes, pues voy a sacar 3 menos X menos Y. Donde el único requisito es que X más Y, ¿verdad? Que deben ser mayores o iguales a 0, sea menor o igual a 3. No puede ser, si saqué 3, no puede suceder que, que, que la suma de las rojas más los verdes sea más de 3, ¿verdad? Bueno, esa es la función de distribución. Ahora, esto en realidad lo podemos poner en una tabla, digamos, f de 1,1 sería cuál es la probabilidad de sacar una roja y una verde. 1,2, una roja y 2 verdes. Entonces, si hacemos una tablita, aquí ponemos los valores de f, ¿verdad? Aquí está sacar 0 rojas y 0 verdes, es decir, las 3 bolas blancas es esta. 0 rojas y 1 verde, la probabilidad a esta, si cambia X por 0 y Y por 1, pues les va a dar esta fracción 35 sobre 408. Ok, vean que en algunos casos, ¿verdad? Que X sea 1, vean el rango X, ¿sí? El rango de Y, puedo sacar de 0 a 3 rojas o de 0 a 3 verdes. Pero digamos, la probabilidad de que sacar una roja y 3 verdes serían 4 bolas, es 0, ¿verdad? Vean que sí calza, porque 1 más 3 es 4, no es menor o igual a 3, cae en el otro caso, entonces da 0. Bueno, ¿qué más podemos obtener de aquí? Podemos obtener la función marginal de X. Entonces, fíjense bien, digamos, la marginal de X en realidad es la función de distribución de la variable X. El rango de X era 0, 1, 2 y 3. Entonces lo podemos averiguar puntualmente. F de X evaluado en 0 es recoger todos los valores de Y. Sería cuando Y es 0, cuando Y es 1, cuando Y es 2 y cuando Y es 3. Y me fijo en la tabla, ¿verdad? Sería 5 sobre 408 más 35 sobre 408, etcétera, ¿verdad? Y si ustedes ven, en realidad es sumar por filas,
¿sí? Entonces, en lugar de calcular uno por uno, es mejor hacer la tablita. Sumo por fila. Esto sería el total de la fila cuando X es 0 y Y puede tomar cualquier valor. Cuando X es 1, Y puede tomar cualquier valor, etcétera. Recuerden que esta va a ser la función de distribución. ¿Ok? Quiere decir que si suman estos valores, les tiene que dar 1. Igual en lo anterior. No les dije, pero si me devuelvo aquí, recuerden que esta tenía una serie de características. La conjunta, que era la que la suma de todos los valores da 1 y que f en x y es mayor o igual a 0. ¿Ok? Bueno, igual aquí, entonces, al final tenemos la marginal de x, ¿verdad? Y la podemos escribir así, cuando x es 0 da 55 sobre 204, cuando x es 1 da 36 sobre 68, etcétera. Y por favor verifiquen que esa suma da 1. ¿Qué pasa si ahora me piden la marginal de y? Bueno, entonces f de y cuando y es 0 es que la y se fija en 0 y recojo los valores de x, ¿verdad? 0,0 me da esto, la probabilidad de 1,0 a esto, etcétera, sumo. Entonces f de y, 0 es 55 sobre 272. Entonces me doy cuenta que para sacar la marginal de y, pues sumo por columna y obtengo la función de distribución. Lo pueden ver ahí, de y. Importante, vean que marginal de y, sumar columnas, queda como al margen, y marginal de x es sumar filas, ¿verdad? Entonces, esas son las marginales, son funciones de distribución, ¿verdad? La suma de sus valores tiene que dar 1. ¿Ok? Bueno, otra definición que ocupamos, vamos a decir, vean qué es, tal vez para introducirla, qué es fxy, era la probabilidad de que la variable x tome el valor x pequeño y la variable y tome el valor y pequeño. Es una probabilidad y una intersección. Y la probabilidad de una intersección, si hay independencia, será multiplicación de probabilidades. O sea, sería la probabilidad de que la variable x tome el valor x pequeño y la variable y tome el valor y pequeño, multiplicadas esas probabilidades. Bueno, entonces parece natural, ¿verdad? Definirlo así. O sea, que hay independencias y para todo x y en el rango respectivo, la conjunta es igual a la multiplicación de marginales, ¿sí? Esta evaluada en la primera entrada y la y evaluada en la segunda entrada, ¿ok? Y bueno, eso se generaliza, como pueden ver ahí, a n variables, ¿ok? Por ejemplo, anteriormente recuerden que x era el número de hojas que saqué y y era el número de verdes que saqué. Nosotros hicimos las funciones, ¿verdad? Aquí están las funciones de marginales también. Aquí está la conjunta en esa tablita. Y me pregunto, ¿será que x depende de y o son independientes? ¿Será que el número de hojas obtenidas al sacar 3 bolas dependerá del número de verdes que saque o no? Bueno, intuitivamente parece que sí dependen, ¿verdad? Porque en cierta medida, recuerden que el concepto de independencia era que la ocurrencia de un evento afecta la probabilidad del otro. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Recuerden que por la definición anterior, f para todo par x, y era lo mismo que la marginal evaluada en x por la marginal de y evaluada en y, ¿ok? Entonces, para ser independientes habría que hacerlo con cada punto. Por decir, f de 0,0, que es 5 sobre 48, es la marginal en y por la marginal en x, ¿verdad? ¿Ok?
Y así con cada uno. Con uno que falle ya no son independientes. Y resulta que, bueno, ahí hay uno que falle, F1,0, vamos a ver, 1 y 0 es 5/68. Y eso debería ser igual si son independientes a la función marginal de x, se evalúa en 1, que es 33/68, por la función de marginal de y evaluada en 0, que es 55/272. Al hacer esa multiplicación obtenemos una fracción distinta a 5/68. No son iguales, falló en un par, entonces no son independientes, son dependientes. ¿Ok? Bueno, ahí en realidad la probabilidad de una intersección, sí, con esa definición que vimos de independencia, de que X pertenezca A y la variable Y pertenezca a B, es la multiplicación de probabilidades. ¿Ok? Y si G y H son funciones reales, G depende de X, H depende de Y. Si X y Y son independientes, G, X y H y Y también van a ser independientes. Ahí pueden ver la demostración de este teorema en el libro. ¿De acuerdo? Ok. Siguiendo con la teoría, ahora nos interesa hablar un poco de esperanza. Este resultado ya lo habíamos anunciado antes cuando vimos variables discretas, pero su demostración estaba pendiente. En realidad lo que nos dice es que, bueno, perdón, esta es con la conjunta más bien, ¿verdad? No es con la función simple. Lo que nos dice es que la esperanza de GXY es la sumatoria de los valores de G por la probabilidad de que ocupa cada uno de los valores, ¿verdad? Vean que es intuitivamente lo que debería ser la esperanza. Sería cada valor de Z por la probabilidad de que ocupa, ¿ok? Entonces, la prueba, vean que nosotros sabemos que la esperanza de cualquier variable, ¿verdad? Es la sumatoria de Z por la función evaluada en Z, la función de distribución de Z. Ahora, esta función, ¿verdad? Esto recuerden que era la probabilidad de que la variable Z tome el valor Z pequeño, solo que la variable Z es GXY, tome el valor de Z, la probabilidad de que ocupa eso. Y habíamos visto en la definición de conjunta que la probabilidad de que ocupa eso es recoger todos los XY que cumplen esta igualdad, ¿verdad? Todos los valores en el rango de X y Y que cumplen esta igualdad y obtener la probabilidad de que ocupa cada uno de ellos y sumarlas, ¿verdad? Ok, es eso. Perfecto. Vean que aquí el Z lo vuelvo a meter, ¿verdad? Aquí cuando aquí sacamos el Z, es que perdón, fue aquí que lo sacamos, ¿verdad? En realidad no hacía falta, casi que de aquí podíamos pasar aquí, ¿verdad? Z está ahí y esto es, perdón, sí, no está bien, ¿verdad? Z y esta probabilidad es esa suma, ¿ok? El Z está multiplicando una suma, aquí lo distribuyo, lo meto adentro y vean que obtenemos pues esto. Una doble sumatoria, ¿verdad? De Z por la función evaluada en XY. Ahora, ¿qué hacemos ahí? Ahí, vean que sumo los Z que cumplen que Z sea igual a GXY, donde quiere decir que ese Z lo puedo cambiar por GXY, como lo hago aquí, ¿verdad? Cambié Z. Y finalmente, vean que aquí hago una suma de todos los posibles Z, ¿verdad? Tales que G de XY de Z. Pero vean que el Z al final está en el rango de Z. Z recoge
todas las posibilidades. Es decir, al final voy a obtener que este GXY puede ser cualquier valor posible, ¿sí? De Z. Entonces, en realidad, quiere decir que X y Y fue en el banco, ¿sí? Eso hace que G pueda tomar cualquier valor Z, ¿verdad? En el banco de Z, ¿ok? Entonces obtenemos esto, que es el teorema, ¿verdad? Bueno, entonces, vean que en particular, si Z es X por Y, pues aquí va a poner X por Y, ¿verdad? Ok. Ahí viene un ejercicio para que los prueben, con base a este teorema. Tiene que ver con las propiedades de la suma, básicamente. Entonces, ahí para que los hagan de ejercicio. ¿Ok? Otro teoremita que viene aquí dice si X y Y son variables aleatorias discretas independientes, perdón, variables discretas, ahí está en más independientes. Por ahora son variables aleatorias discretas, z es igual a x más y, entonces la función de distribución de z estaba por esta sumatoria, y si son independientes, pues esa suma se puede escribir así. La prueba es bastante sencilla. Vean que la función de distribución de z es la probabilidad de que z, que es x más y, tome el valor z, ¿cierto? ¿Y eso qué era? Era recoger todos los xy cuya suma es z y sumar las probabilidades de que ocurra cada uno de ellos, ¿sí? Ahora, la función de distribución, vean aquí que si x más y es z, si yo veo, puedo poner x a coger en el rango, a que sea cualquier valor del rango, y y tendría que ser z menos x, ¿verdad? Que lo pongo aquí, en lugar de y pongo z menos x. Lógicamente, pues algunos valores pueden dar 0, ¿verdad? Entonces, ahí no hay ningún problema. Y si hay independencia, recuerden que esto es la marginal evaluada en x, de la variable x evaluada en x por la marginal de y evaluada en z menos x, que es lo que tenemos aquí. Entonces, ese es el resultado, y aquí independientes, no, ¿verdad? En general es esto, y si son independientes, da esta otra suma. ¿Ok? Y bueno, finalmente damos un ejemplo de cálculo ahí, y para sacar distribuciones de una variable que está en función de otras. Ok. Dice, considere las variables independientes x y y. X es una geométrica de parámetro P1 y y es una geométrica de parámetro P2. Son discretas. Y z se define como el mínimo entre la variable x y la variable y. Me dicen, hay la probabilidad de que z sea mayor que n. Ok. Entonces me interesa ya la probabilidad de que z sea mayor que n para n de 0 en adelante. Ok. Entonces, z es el mínimo. Si el mínimo es mayor que n, quiere decir, como es el más pequeño de los dos, ¿verdad? Que eso varía, ¿verdad? Dependiendo de los valores de x y y. Esto es una variable. Ok. Si el mínimo está por debajo de n, es porque ambos están, perdón, por arriba de n, es porque ambos están por arriba de n, ¿cierto? Entonces, decir, sacar la probabilidad de que z sea mayor que n equivale a sacar la probabilidad de que x sea mayor que n y de que y sea mayor que n. Es la probabilidad de una intersección. Repito, si el mínimo está por arriba de n, ambas variables tienen que estar por arriba de n, ¿verdad? Ok. Y la probabilidad de una intersección, vean que independencia es la multiplicación de probabilidades. Ok.
Ahora, la probabilidad de que x sea mayor que n es 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a n. Menor o igual a n es la acumulada de x evaluada en n. Igual, probabilidad de que y sea mayor que n es 1 menos la probabilidad de que y sea menor o igual a n, o sea, la acumulada de y evaluada en n. ¿Ok? Bueno, entonces, esto sería 1 menos, ¿verdad? Y hay que recordar que la acumulada de una geométrica era 1 menos q a la, lo que está evaluado a la acumulada más 1. Entonces sería 1 menos, vean que el q, el p es P1, el q es 1 menos P, 1 menos P1, evaluada en n más 1 porque era la acumulada hasta n. Sin mirar el otro lado, ¿verdad? Y ahí pues distribuyen el menos y llegamos a esta fórmula. Esta sería la probabilidad de que z sea mayor que n. ¿Ok? Va a depender de P1 y de P2 porque no me lo dieron. ¿Ok? Bueno, y ahora vean aquí, me piden la función de distribución de z. Entonces, la función de distribución de z, voy a hallar mejor la acumulada, que es más fácil. Recuerden, ahorita lo acabamos de ver, que era la acumulada en n de z. Era la probabilidad de que z sea mayor o igual a n. Que esto, viendo el anterior, vean que en el ejercicio anterior hallamos la probabilidad de que sea mayor que n. Si ya esa la tengo, menor o igual a n lo hago por complemento. 1 menos la probabilidad de que sea mayor a n, que eso es 1 menos y lo que me dio la primera parte. Entonces ya tengo la función de distribución acumulada de z. ¿Cómo hallo la función de distribución de z con f minúscula? Vean que estamos en variables discretas, no en continuas. Si estuviéramos en continuas hay que derivar, pero en este caso la función en un n, ¿verdad? Sería la acumulada hasta n quitándole la acumulada hasta n menos 1, ¿verdad? Y ahí pueden ver que obtenemos eso que sale ahí, ¿ok? Y bueno, dice, suponga que P1 y P2 son P, ambas son P, y sea W la suma de las variables, X más Y. Me piden hallar la función de densidad, perdón, la función de distribución de W. Entonces yo sé que la función de distribución en W, de W, evaluando un W pequeño es la probabilidad de que la variable W, que es X más Y, tome ese valor W. ¿Ok? Y recuerden que esto es la suma, ¿verdad? Desde x igual 0 hasta, vean que esto es importante. X puede ir de 0 a W, ¿cierto? ¿Ok? De f de x evaluada en x por la función de densidad evaluada en W menos x. Aquí estoy aplicando el teorema, x y y son independientes, aquí hay un x mayúscula, ¿verdad? Debería ser, me voy a volver aquí, estoy aplicando este teorema. Hay un detalle importante, usted, veanlo aquí, dice que cuando hay independencia, la función de distribución de una suma está dado por esto, ¿sí? Donde x recoge el rango x. Si ustedes ven aquí, es un detalle importante, x tiene que recoger su rango. El rango de x es x era una geométrica, el rango es de 0 a infinito. Entonces, formalmente aquí sería desde 0 hasta infinito de la función marginal de x evaluada en el valor x y la función marginal de y evaluada en w menos x, porque la suma tiene que dar w. Ok, eso está bien, pero sería hasta infinito. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando
X toma valores más arriba de W, ¿sí? Aquí queda W menos algo mayor a W, da negativo. Y la marginal de Y, evaluaban un negativo, Y era una geométrica, entonces una geométrica evaluaban un negativo a 0, ¿verdad? ¿Por qué? Porque da valores solo a partir de 0, ¿ok? Entonces no tiene sentido, puedo poner hasta infinito, pero para arriba de W esto va a dar 0, entonces al final queda de 0 a W, ¿ok? Y bueno, ponemos la función de densidad, perdón, de distribución de X, ¿verdad? Que era P por Q a la X, ¿cierto? Era una geométrica. Esto es P por Q a la W menos X, ¿sí? Y acomodamos ahí un poco. Aquí, vean que sale un P al cuadrado, ¿sí? Y aquí queda 1 menos P a la W, ¿sí? ¿Ok? Entonces, hay que hacer esa suma geométrica. Bueno, ok, esa es la idea entonces del ejercicio. Vean que, o sea, tal vez para que quede claro aquí, más bien aquí, P por P queda un P a la 2 que sale porque no tiene eso. Y aquí queda 1 menos P a la X por 1 menos P a la W menos X. Se conserva la base, se suman exponentes. Entonces, al final, esto simplificado es P a la 2 por 1 menos P a la W. Vean que la sumatoria tiene variable X. Entonces, el P a la 2 sale y el 1 menos P a la W también. Salen de la sumatoria y queda 1. Entonces, es sumar 1 desde 0 hasta W. Y sumar 1 desde 0 hasta W es W más 1, ¿verdad? Porque cuando X es 0 da 1, cuando X es 1 da 1, ¿verdad? Entonces va a dar unos cuantos, tantos como valores de como. Del 1 al W y W más el 0, W más 1, ¿verdad? Entonces, esa es la función de distribución de W. Bueno, y lo otro es la definición de covarianza. La covarianza de X y Y es la esperanza de X menos su promedio por Y menos su promedio. ¿Ok? Eso me dicen cómo covarían las dos variables, ¿verdad? Es un concepto importante, sobre todo se usa bastante en estadística, ¿verdad? También. Entonces es una esperanza. Y ahí vienen una serie, un teorema con una serie de propiedades. Dice que la covarianza de XY es la esperanza de X por Y menos la esperanza de X por la esperanza de Y. Eso tiene que ver con usar propiedades de esperanza. Entonces, como ejercicio, ¿qué van a hacer estos ejercicios con esa definición de covarianza y trabajando con la definición perdón, con las propiedades de esperanza? Bueno, entonces, hasta aquí llegaría este video. Espero les sea de mucha utilidad.